Mucho se había escrito para mediados del siglo XX acerca de las culturas indígenas de América. Desde la fundación de nuestra literatura, con las cartas de Colón y de los conquistadores, aparece la mirada acerca del indio, una mirada que decía más de los conquistadores que de los conquistados, pero que iría mutando a través de los años, mostrándonos al principio unos seres inocentes y primitivos, sin cultura, que luego se convertirían en unos personajes detestables y peligrosos. Más adelante, con algunas corrientes revisionistas, se rescataría esta figura del indio, entre comillas, primero como un ser idealizado, no muy distante de aquella primera representación de las cartas de los conquistadores, y más adelante, a partir de ciertas críticas a estas simplificaciones, aparecería un genuino interés por describir la vida y cultura de los pueblos aborígenes. Sin embargo, no sería hasta la publicación de Los ríos profundos, en 1958, que se plasmaría con mayor complejidad y riqueza el problema de las llamadas culturas originarias, en este caso, de la cultura andina en contraposición con la cultura colonial dominante traída de Europa. En este video veremos superficialmente algunas de estas operaciones, no tanto para realizar un análisis profundo y meticuloso, sino para presentar algunas líneas de lectura con el fin de interesarlos a ustedes a que lean o relean esta maravillosa y apasionante novela. Dicho esto, ¿de qué manera se diferencia esta novela con los intentos previos de plasmar la vida indígena? Bueno, en la tradición anterior se buscaba una descripción regionalista, realista de estos pueblos, marcando una tajante diferenciación entre su manera de vivir y la manera europea, pero justamente porque su narración era realista, caía en los problemas de replicar las formas de narración europeas, su léxico y su cosmovisión. El contenido podía ser una cultura aborigen, pero la forma de abordarla seguía respondiendo a la cultura dominante. Por ejemplo, vemos esto en un procedimiento que se comenzó a utilizar en los diálogos de los personajes, que consiste en replicar su manera de hablar para darle más realismo al texto, pero el narrador seguía manteniendo un registro formal europeo, por lo cual lo que se genera es un choque entre estos dos léxicos en donde el habla popular sigue quedando sumida bajo el yugo de la escritura culta. Por el contrario, lo que Arguedas realiza en su novela es mucho más complejo, puesto que no se rige por un registro realista ni objetivo, sino que el narrador está inmerso en el mundo que describe, es parte de él, y su relato está tenido por su cosmovisión y su literatura. Un concepto muy útil para pensar esto, que está en el centro de su formulación, es el concepto de transculturación, planteada primeramente por Fernando Ortiz Fernández en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, y luego reformulado por Ángel Rama en Transculturación narrativa en América Latina. Básicamente, este concepto busca explicar los complejos procesos que ocurren cuando una persona es desplazada de su cultura nativa a otra distinta, a diferencia de la idea de aculturación de la que se opone, que resume este proceso como un deje de la cultura previa por la nueva. La transculturación piensa la relación entre las dos culturas que entran en contacto de manera bilateral, en tanto una se modifica con la otra, brindándose elementos entre sí, independientemente de que una subyugue a la otra. Esta idea está emparentada con lo que conocemos como mestizaje y, por supuesto, no es una relación siempre amistosa. En general no lo es, sino que surgen múltiples choques y sobre todo una marcada violencia. Así es como, en Los ríos profundos, se busca mostrar estos conflictos, estos alejamientos y cercanías. Ya no aparecen dos culturas puras, cada una por su parte, sino que conviven en la narración.
Y así como la representación cultural es configurada de manera compleja, también lo son sus personajes que, si bien en un principio parecerían ajustarse a determinados arqueotipos sociales y geográficos, luego vemos que no siempre responden a lo que esperamos de ellos, sino a una forma de ser justamente más compleja. Así también las relaciones entre los personajes, que no siempre son amigos y no siempre son enemigos. El rol que juega la naturaleza es también muy interesante para analizar, como los ríos, las montañas o la selva. Son muchas las descripciones de la naturaleza que aparecen en el libro, pero lo llamativo es que no responden a la tradición europea de pincelar el paisaje como algo pasivo, sino que, prácticamente, los elementos naturales son presentados como personajes activos. De nuevo, aparece la subjetividad andina, que podemos pensarla en términos de animismo, es decir, aquella creencia que atribuye a todos los seres y fenómenos un principio vital. Pero sería, de alguna manera, utilizar una etiqueta europea para catalogar algo que escapa a su canon. Pero, como el resto de cosas que venimos mencionando, esta cosmovisión no aparece pura y distinguida como era antes de que llegaran los conquistadores. La teología europea, Dios y el diablo, aparecen tan presentes como los dioses andinos, o quizás aún más, porque los personajes de los ríos profundos son hijos de estas dos tradiciones y comprenden el mundo a través de este mestizaje. Ernesto, el protagonista, no es un indígena, parece ser, en cambio, un criollo o un mestizo. El libro no lo aclara, pero creció en contacto con los, entre comillas, indios. Conoce tanto quechua como español y en su manera de ver las cosas se mezclan ambos mundos. También se mezclan con estos elementos culturales la visión propia de los niños, ya que nuestro personaje, y la mayoría de ellos, son niños que aún no llegan a ser adolescentes. Sus juegos, sus fabulaciones, se entremezclan con las creencias propias de ambas culturas y las que devienen de ambos. Por último, me interesa resaltar el carácter predominantemente oral de la novela. Si bien está escrita, y en español, surgen en ella continuamente momentos de oralidad y de la lengua quechua, por ejemplo, en múltiples canciones que presenta, no directamente traducidas, sino tanto en quechua como en español. Y esto, que parecería ser tan solo un elemento pintoresco, es en realidad un rasgo decisivo que aleja a los ríos profundos de la cultura predominante europea de fuerte impronta escrita y lo acerca nuevamente a aquel mundo andino que describe. No debemos olvidar que el quechua no tenía escritura y, en general, al mundo popular en el que prevalece la oralidad. Pero la música no aparece tan solo en estos huaynos, en estas composiciones en quechua, sino que la escritura de muchos fragmentos parecería responder a un orden tanto musical como léxico. Para ver esto, no hace falta más que leer el capítulo 1, que parecería ser, todo él, una pieza orquestal. La música y los sonidos tienen poder en la novela. Es así como un mensaje puede ser enviado a través del sonido de un trompo o de una canción. Claro que este poder nunca se comprueba, no sabemos si pertenecen a hechos del mundo o tan solo a la imaginación de los personajes. En ese sentido, el libro no deja de ser realista, pero un realismo teñido por el lirismo de la poesía y por los tintes de distintas culturas que han dejado atrás sus formas anteriores y han configurado una nueva, una en la que conviven distintos mundos, en que chocan, se atacan e impera la violencia y la represión. Pero aquel silencio que se quiso imponer a los indígenas en América es roto, definitivamente destituido, y se le da la posibilidad, la potestad de hablar al pueblo aborigen en un cierto plano de igualdad con sus represores. Esta compleja mixtura de elementos y de sus relaciones es Los ríos profundos, pero también es la historia de un joven y su paso de la niñez a la adolescencia,
también es la historia de una revolución y de sus consecuencias, también es un relato histórico y regionalista y una crítica y exposición de las vivencias latinoamericanas. Todo ello es Los ríos profundos, pero sobre todo es una novela única en el mundo y una cumbre de la literatura latinoamericana que nadie, y repito, nadie, debería privarse de leer. Hasta acá llega el análisis de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, me ayudaría muchísimo dejándome un like y un comentario acá abajo contándonos qué les pareció. Además, si les gusta el contenido que subimos al canal, este tipo de análisis o también los audiolibros, pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo por mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.